Por favor, suscríbete. Este caso ocurre en Estados Unidos en 2025. Recientemente circula un video en redes sociales. Muestra quizá uno de los crímenes más absurdos jamás captados en cámara, lo que ha provocado que personas de todo el mundo estallen de ira y frustración y muchos exijan un castigo serio. Este es el caso de Irina Zaruskaya. Irina, refugiada ucraniana de 23 años, huyó de su país en medio de la guerra. Ella nació y creció en Kiev, Ucrania. Ella y su familia escaparon de la invasión rusa a Ucrania en 2022 y buscaron un nuevo comienzo en Estados Unidos. Se establecieron en Charlotte, Carolina del Norte, con la esperanza de que esta ciudad les ofreciera la seguridad y las oportunidades que la guerra les había arrebatado. Los amigos describían a Irina como una joven vibrante, una artista y alguien llena de vida y sueños para el futuro. En la ciudad de Charlotte, Irina abrazó a su nueva comunidad. Destacaba por su calidez y creatividad y trabajó arduamente para rehacer su vida en Estados Unidos. Para agosto de 2025, Irina llevaba alrededor de 3 años en Charlotte. En ese tiempo, se había adaptado bien a Estados Unidos, pero por supuesto, todavía extrañaba su país de origen. El 22 de agosto de 2025 inició como cualquier día para Irina. A las 9:40 p.m., Irina esperaba el tren de la línea azul Lynx en la estación East West Boulevard. Más tarde, un video de vigilancia la mostraría subiendo al tren y tomando asiento, presumiblemente esperando terminar su día. Había otros pasajeros, solo una noche normal en el transporte público. Sin que Irina lo supiera, uno de esos desconocidos pronto cambiaría todo. Ella estaba sentada en su asiento, desplazándose por su teléfono y mirando por la ventana, completamente inconsciente del hombre que estaba sentado justo detrás de ella. Él ya estaba en el tren cuando ella subió. Llevaba una sudadera con capucha roja y parecía estar en un estado de agitación en su asiento. Testigos dijeron que incluso parecía emocionado. Aún así, en esos primeros momentos, no hubo confrontación ni siquiera una conversación entre Irina y este hombre. Los pasajeros estaban repartidos en el vagón, cada uno en su mundo. No hubo advertencia de la pesadilla que venía. Instantes después estalló el caos. El hombre con la sudadera roja, detrás de Irina, sacó una navaja plegable de su bolsillo. Abrió la hoja y se detuvo un momento. Parece que reflexionó solo un segundo. Sin embargo, momentos después, este hombre se lanzó hacia adelante, imponiéndose sobre Irina antes de clavarle el cuchillo en la garganta. Todo sucedió en cuestión de segundos. Literalmente, no tuvo tiempo ni siquiera de reaccionar. Estaba sentada y de pronto la apuñalaron en un ataque brutal e inesperado. Irina se desplomó de su asiento al suelo, herida de muerte. Los demás pasajeros miraban en shock, algunos paralizados por el miedo. El asesino entonces continuó apuñalando a Irina 3 veces más. Todo esto fue captado por las cámaras de seguridad. En las imágenes, después de apuñalar a Irina, se ve al asesino alejándose tranquilamente como si nada hubiera pasado. No corrió, no entró en pánico. De hecho, caminó tranquilamente hasta el extremo opuesto del vagón del tren, como si no le importara nada en el mundo. En el caos del ataque, el asesino de alguna manera logró herirse la mano. En las cámaras de seguridad se ve claramente cómo la sangre sale de su mano. Al llegar el tren a la próxima estación, el atacante se quitó la sudadera roja y la presionó contra su mano para detener la sangre de la herida. Después de que el asesino salió del tren, varios pasajeros corrieron a ayudar a Irina. Un pasajero corrió hacia ella, intentó brindarle primeros auxilios y consolarla, mientras ella yacía en el suelo sin responder. Algunos llamaron al 911 y gritaron pidiendo ayuda. Algunos pasajeros huyeron en el vagón hasta la siguiente estación, corriendo asustados por el andén o buscando a la policía. Para las 10 de la noche, las llamadas de emergencia habían hecho que policías y paramédicos llegaran corriendo a la estación. Revisaron a Irina de inmediato, buscando pulso y signos de vida.
Trágicamente, en minutos los paramédicos confirmaron que las heridas de Irina eran catastróficas. Pese a sus esfuerzos, ella no podía sobrevivir. Irina fue declarada muerta en el lugar. Otros oficiales se enteraron en la estación de la plataforma buscando al atacante descrito por los testigos, aunque pronto se dieron cuenta de que el atacante no había llegado muy lejos. Cuando la policía apenas comenzó a buscarlo, lo encontraron de inmediato, todavía en la estación, en la plataforma donde acababa de bajar del tren. El asesino no hizo absolutamente ningún esfuerzo por escapar, y los testigos en la plataforma todos lo señalaron con el dedo ante la policía. Los oficiales confrontaron al asesino y fue detenido de inmediato sin más incidentes. La policía halló una navaja plegable ensangrentada cerca, recuperándola como posible arma homicida. La respuesta de emergencia fue rápida. Aproximadamente 10 minutos después del ataque, el perpetrador fue detenido y la víctima fue declarada muerta. Por la brutalidad del hecho, un testigo fue llevado al hospital por un problema médico no relacionado. Según una fuente, sufrieron un ataque de pánico por lo que presenciaron. La policía ahora tenía la difícil tarea de informar a la familia de Irina exactamente lo que había sucedido y comenzar la búsqueda de las razones por las que ocurrió esto. En las horas siguientes, los detectives reconstruyeron el asesinato de Irina Zaruskaya e identificaron al asesino como de Carlos Brown Jr., de 34 años. Esa noche, peritos revisaron tren y andén en busca de pruebas. Fotografiaron la escena, recogieron el cuchillo y tomaron muestras de ácido desoxirribonucleico. Los técnicos forenses también documentaron las salpicaduras de sangre y cualquier huella dactilar en el arma o en las superficies cercanas. Cada detalle fue documentado. Sin embargo, la policía luego accedió a las grabaciones de las cámaras del tren. Presenciaron uno de los asesinatos más brutales y retorcidos que hayan visto. Según las grabaciones, los investigadores concluyeron que no hubo interacción ni provocación alguna. Mientras tanto, los investigadores analizaron las acciones de Brown antes del ataque. Descubrieron que Brown había abordado el tren sin pagar el pasaje y que, ya en el tren, supuestamente se sentó solo, hablaba consigo mismo y mostraba un comportamiento errático, pero nada de lo que hizo llamó lo suficiente la atención como para alarmar a los demás hasta ese momento de violencia. La policía no ha revelado públicamente si Brown dijo algo durante el apuñalamiento o si hubo algún intercambio de palabras. ¿Por qué decidió atacar a Irina Zaruskaya, alguien que no conocía? Es una pregunta que no respondió esa noche y quizá ni él mismo pueda contestar. Entonces, ¿quién es de Carlos Brown Jr.? La información salió a la luz en horas. Brown, de 34 años aparentemente, no tiene hogar ni dirección fija. Pronto se vio que Brown no era desconocido para las autoridades. De hecho, tenía un largo historial criminal que abarcaba más de una década. El historial criminal de Brown databa al menos de 2011. Durante años ha sido arrestado y condenado por varios delitos en Carolina del Norte. Entre las condenas más graves en su historial se encontraban robo con arma peligrosa, allanamiento de morada y hurto mayor. Por esos delitos, Brown cumplió cerca de 6 años en prisión y fue liberado en septiembre de 2020. Sin embargo, la libertad no lo llevó a una vida reformada. Tras su liberación, Brown volvió a tener problemas legales. En septiembre de 2022 fue arrestado por agredir a una mujer, aunque no encontré mucha información sobre lo ocurrido. Luego, en enero de 2025, solo 8 meses antes del apuñalamiento, Brown fue arrestado por un delito inusual: uso indebido del sistema 911. Según documentos judiciales de ese incidente en enero, Brown tuvo un episodio de salud mental. Llamó al 911 por una razón extraña. Le dijo a los oficiales que respondieron que creía que alguien le había dado un material artificial que ahora estaba dentro de su cuerpo, controlando cuando comía, caminaba y hablaba. Esta afirmación delirante sugería que Brown padecía una enfermedad mental o psicosis. De hecho, más tarde se supo que Brown había sido diagnosticado con esquizofrenia.
Familiares, incluida la madre de Brown, dijeron que él tenía problemas de salud mental desde hace tiempo y que intentaron ayudarlo. El arresto de enero de 2025, por mal uso del 911, llevó a Brown ante el tribunal, y en julio de 2025, un defensor público cuestionó su aptitud para ser juzgado. Un juez incluso estuvo de acuerdo en que la salud mental de Brown estaba en duda y ordenó una evaluación psiquiátrica forense en ese caso. Sin embargo, de manera frustrante, esa evaluación aún no se había realizado para cuando llegó el día 22. Brown estaba en las calles esperando una evaluación de salud mental, pese a claros signos de delirio y antecedentes de violencia. Pensarías que esa combinación bastaría para internarlo y tratarlo. En retrospectiva, es devastador pensar que si Brown hubiera recibido el tratamiento que su familia buscaba, probablemente no habría estado en ese tren y una mujer inocente seguiría viva. La policía determinó que Brown no tenía relación conocida con Irina antes del ataque. No había historial compartido ni interacción en redes sociales. Hasta ahora, el motivo sigue siendo desconocido. Algunos especulan que la salud mental de Brown pudo haberlo llevado a la violencia o que un delirio interno desencadenó el ataque. Algunos mencionan posibles drogas, aunque no hubo evidencia concluyente de intoxicación. Algunos afirman que este crimen tiene motivaciones raciales. Sin embargo, la policía no ha indicado evidencia que respalde esto. El propio Brown no ha dado ninguna explicación. El retrato que ha surgido es el de un exconvicto sin hogar, con un pasado violento y problemas de salud mental no tratados. Para la comunidad, enterarse de la historia de Brown llevó a que muchos se sintieran frustrados. Cabe mencionar que, pocos días después del brutal ataque, el 2 de septiembre de 2025, ocurrió algo que transformó la indignación pública en incredulidad. El ayuntamiento se reunió para tratar la seguridad en el transporte público tras el atroz asesinato. Sin embargo, el ayuntamiento pausó la reunión para comer pastel e incluso lo publicó en línea. Así que, una reunión que supuestamente era solemne sobre la brutal muerte de un refugiado, fue interrumpida por una pausa para pastel de cumpleaños. Se publicó en Twitter una foto del pastel con el pie. Aquí está el pastel. Seguido de se acabó el tiempo de pastel. El ayuntamiento de Charlotte inicia la discusión sobre el apuñalamiento fatal. Las redes sociales estallaron. Mucha gente consideró esto increíblemente extraño y bastante insensible. ¿Cómo podía alguien con antecedentes y esquizofrenia andar libremente? ¿Cómo y por qué el sistema no intervino antes de que él hiciera algo tan horrible? Estas preguntas impulsan gran parte del discurso público. La noche del asesinato de Carlos Brown Jr. fue arrestado rápidamente en la escena. Primero fue llevado al hospital Atrium Health para tratar las lesiones menores en la mano. La policía lo vigiló en el hospital y tan pronto como los médicos autorizaron su alta, Brown fue acusado formalmente de asesinato en primer grado. La policía anunció el arresto al día siguiente e identificó a Irina como víctima. En una semana, los procedimientos legales iniciaron. El 29 de agosto de 2025, tras salir del hospital, Brown ingresó a la cárcel del condado de Mecklenburg acusado de asesinato. Un juez ordenó que Brown fuera retenido sin fianza, por lo que quedará bajo custodia hasta el juicio. En Carolina del Norte, el asesinato en primer grado es un delito capital. Aunque aún no se decide si los fiscales pedirán la pena de muerte, normalmente la condena es cadena perpetua, sin libertad condicional si se declara culpable. Con pruebas sólidas como video, testimonios forenses y el cuchillo, un gran jurado tomó el caso y pronto se informó que Brown fue acusado formalmente de asesinato en primer grado. Uno de los primeros enfoques en los procedimientos principales fue, por supuesto, el estado mental de Brown. Como se dijo, él tenía antecedentes de enfermedad mental, lo cual influyó de inmediato. Un juez ordenó que Brown se sometiera a una evaluación de competencia, que es una valoración formal realizada por un psiquiatra para determinar si está mentalmente apto para ser juzgado. Ser competente para ser juzgado implica que el acusado entiende los cargos y puede ayudar en su defensa.
Dado el comportamiento extraño de Brown antes del crimen y la evaluación del jurado sin resolver en su caso anterior, el tribunal quería asegurarse de que pudiera participar en el juicio por asesinato. Dependiendo de los resultados, si se determinaba que no era competente, podría ser enviado a un hospital estatal para recibir tratamiento hasta que se restableciera su competencia. Todo esto podría retrasar el juicio meses o más. Por ahora, Brown ha conseguido representación legal. Su defensa tendrá que decidir si presenta una defensa por demencia o si negocia un acuerdo. Pero por la brutalidad y notoriedad del caso, cualquier resultado que no sea un juicio y castigo severo parece improbable. Es posible que el abogado de Brown negocie para que él se declare culpable o no culpable por demencia, a cambio de una sentencia de cadena perpetua garantizada, eliminando la pena de muerte como opción. Esto implicaría que pasaría su vida en una institución psiquiátrica de alta seguridad, pero aún no se anuncia un acuerdo de culpabilidad. La noticia del asesinato de Irina causó conmoción tanto en la comunidad local de Charlotte como mucho más allá. Amigos crearon una cuenta de GoFundMe para ayudar a la familia con los gastos funerarios y, si lo desean, trasladar el cuerpo a Ucrania. Las donaciones llegaron en masa. Esto será extremadamente costoso. Un enlace al GoFundMe estará fijado en los comentarios y en la descripción. La opinión general de las personas que han visto el video es de pura ira y enojo. Muchos quieren venganza y represalias por este crimen retorcido. Ver a una mujer inocente sentada ahí, ocupándose de sus propios asuntos, asesinada de una manera tan cruel y excesiva, es realmente difícil de soportar. Las imágenes conmueven. Comentaristas en línea piden la muerte de Brown, diciendo que casos como este justifican la pena de muerte. Y para estas personas, cualquier cosa que no sea que Brown sea ejecutado, se consideraría una gran injusticia para Irina Zarúzkaya y su familia. Incluso para mí, el caso de Irina Zarúzkaya fue difícil de soportar. Presenciar un asesinato tan sin sentido en cámara es horrible. Muchos también han señalado la ironía morbosa. Se suponía que ella iba a comenzar un nuevo capítulo lleno de esperanza. Escapó de la brutalidad de la guerra, pero fue asesinada en el país donde buscaba seguridad. Como siempre, ahora la gente está hablando de una mejor intervención en salud mental para ayudar a prevenir que casos así ocurran una y otra vez. Tristemente, las cosas nunca cambian realmente. La familia quiere que Irina sea recordada no solo como víctima, sino como persona. Quieren que la gente sepa quién era, una artista talentosa, un familiar amoroso y un alma resiliente que soportó una de las peores situaciones, la guerra. Gracias